Tras meses de susurros dentro del palacio, retratos que cambiaban sin explicación y una ola constante de especulación pública, llegó un momento que pocos creían posible. La princesa Catherine rompió finalmente su silencio. Su voz firme pero cargada de tristeza resonó en los terrenos reales y dejó tanto a la monarquía como al país en un estado de asombro absoluto. Lo que dijo no solo fue doloroso de escuchar, sino que confirmó temores que el palacio había intentado mantener ocultos a toda costa. Las puertas debían permanecer cerradas. La sala, aislada acústicamente y protegida de cualquier interferencia mediática, reunió únicamente a un pequeño grupo de personas de máxima confianza: asistentes cercanos, cortesanos, veteranos y algunos miembros selectos de la familia. Sin embargo, lo que ocurrió entre esas paredes doradas no tardó en trascender mucho más allá de Buckingham Palace. Catherine, serena pero visiblemente agotada, se colocó frente a ellos y comenzó a leer un texto escrito de su puño y letra. La tensión se podía palpar en el ambiente. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida, no solo para informar sino para revelar. Habló no únicamente como princesa de Gales sino como madre, y lo que compartió sobre la salud del príncipe Louis dejó a todos conmocionados. Utilizó el término condición con extrema cautela, sin definirlo ni negarlo, pero cargándolo de un peso emocional que silenció incluso a los observadores reales más curtidos. Su tono se mantuvo fuerte aunque frágil mientras describía dolores ocultos, desafíos invisibles y una realidad profundamente triste. Quedó claro de inmediato que aquello no era un comunicado oficial preparado por el equipo de prensa del palacio. Era una verdad directa, sin filtros ni adornos. En cuestión de minutos, las líneas de comunicación del palacio estallaron. Los medios nacionales interrumpieron su programación habitual. Las cadenas internacionales se apresuraron a confirmar lo que parecía impensable. La reputación férrea de la familia real, basada en el control y el silencio, había sido atravesada por una de sus figuras más queridas. Las redes sociales entraron en ebullición. El nombre de Louis se convirtió en tendencia global. Mensajes de apoyo y cariño comenzaron a multiplicarse sin descanso. Pero dentro del círculo real el ambiente era de auténtica devastación. Se dijo que la princesa Anne, conocida por su temple inquebrantable, quedó visiblemente afectada. El príncipe William, que durante años había acompañado a su esposa con una compostura impecable ante el público, desapareció de la vista inmediatamente después de la declaración. Ayudantes del palacio describieron un silencio inquietante extendiéndose por los pasillos. Siempre supimos que haría lo correcto, susurró una fuente a un periodista horas más tarde, pero ninguno estaba preparado para el precio que eso iba a tener. Sin embargo, lo más impactante del mensaje de Catherine no fue solo su contenido sino su intención. La última frase resonó como una campana que anunciaba el fin de una tradición: es hora de que se conozca la verdad. Tan sencilla como desafiante, esa declaración marcó una ruptura profunda con el protocolo real. No pidió permiso, no consultó con la oficina de prensa, simplemente decidió hablar. Y al hacerlo se colocó en el centro de una tormenta global y al mismo tiempo en una posición incómoda frente a la institución que una vez prometió proteger. Para comprender por qué sus palabras sacudieron los cimientos de la monarquía es necesario retroceder a las primeras señales silenciosas. Indicios discretos de que el mundo del príncipe Louis había empezado a cambiar mucho antes de que alguien se atreviera a reconocerlo. No fue un grito lo que alertó al público, sino un silencio ensordecedor. Mientras los retratos oficiales, los actos públicos y los eventos reales continuaban, una pregunta comenzó a repetirse con más fuerza: ¿dónde estaba el príncipe Louis? Su ausencia en momentos clave despertó murmullos en la prensa. Al principio se descartaron como simples rumores sensacionalistas, pero pronto adquirieron un tono más inquietante. Primero fueron pequeños detalles: una aparición cancelada aquí, una fotografía recortada ala. Durante una celebración de Pascua muchos notaron algo extraño: el nombre de Louis figuraba en el programa oficial, pero él no apareció en ningún momento. Se intentó minimizar la especulación, pero los observadores más atentos empezaron a unir piezas. Desde conciertos navideños hasta apariciones en el balcón se fue dibujando un patrón claro. Louis faltaba una y otra vez y el silencio en torno a su ausencia se hacía cada vez más pesado. Luego la imagen que encendió la controversia. Lo que debía ser un retrato alegre y unido de la familia Wallace para celebrar el cumpleaños del príncipe George terminó convirtiéndose en un punto de inflexión que disparó nuevas preguntas y profundizó la inquietud pública.
La imagen era cálida, cuidada, exactamente el tipo de proyección que la monarquía deseaba ofrecer al mundo, salvo por un detalle imposible de ignorar. El príncipe Louis no aparecía. No estaba olvidado, sino ausente de forma deliberada. En cuestión de minutos las redes sociales instalaron bajo el ya conocido portrait. Especialistas en análisis digital comenzaron a intervenir señalando sombras inconsistentes, proporciones extrañas y posturas poco naturales, convencidos de que la fotografía había sido modificada. Y si así era, la pregunta resultaba inevitable: ¿con qué propósito? Pocas horas después, el palacio difundió un comunicado impreciso con la intención de sofocar la polémica. El príncipe Louis está disfrutando de un periodo más tranquilo en casa, decía el texto. Sin embargo, esa explicación solo avivó las dudas. ¿Qué tipo de tranquilidad mantiene a un niño fuera del retrato oficial de su propia familia? Y sobre todo, porque justo en ese momento la respuesta no convenció ni al público ni a los medios. Mientras tanto, tras bambalinas, la tensión dentro del palacio comenzaba a intensificarse. No se trataba únicamente de una ausencia, sino de una serie de contradicciones difíciles de ignorar. Registros de agendas reales filtradas mostraban que Louis figuraba inicialmente en varios compromisos, antes de que su nombre desapareciera discretamente en versiones posteriores. Asistentes cercanos empezaron a manifestar inquietud. Algunos comentaban que Catherine se mostraba cada vez más retraída. Otros susurraban que había realizado varias visitas en solitario a un centro médico privado rodeadas de un hermetismo absoluto. Esas fechas coincidían de manera inquietante con las ausencias de Louis. Legados a ese punto, incluso la prensa sensacionalista dejó de tratar el asunto como simple chisme. Medios considerados serios comenzaron a investigar con mayor profundidad. Periodistas con acceso histórico al palacio se toparon con muros de silencio. Las sesiones informativas se acortaron. Las comunicaciones reales se endurecieron de la noche a la mañana. Y aún así, mientras la maquinaria institucional intentaba contener la inquietud creciente, resultaba evidente que algo se estaba desmoronando tras las puertas doradas. Para muchos, el punto de quiebre llegó cuando Catherine fue fotografiada saliendo sola por una entrada trasera de un centro pediátrico de alta seguridad. Caminaba con la cabeza baja su vehículo rodeado de coches de seguridad sin distintivos. El palacio no emitió ningún comentario, pero no hizo falta. El silencio visual habló con más fuerza que cualquier desmentido oficial. A medida que las preguntas se acumulaban y el mutismo se volvía más espeso, no fue la prensa ni la opinión pública quien descifró el enigma, sino una filtración accidental que rompió por completo la ilusión. Nunca debió ver la luz. Un solo documento mal archivado, un error dentro de la cadena de comunicaciones ultrasecreta del Palacio sacó a la superficie aquello que se había intentado ocultar. En su interior figuraban un nombre, un diagnóstico devastador y una conexión directa con el príncipe más joven. La filtración desató el pánico entre el personal real y activó un protocolo de control de daños a máxima velocidad. No llegó a manos de la prensa por una denuncia intencionada ni por un filtrador con agenda propia. Según admitirían después fuentes internas, fue consecuencia de un fallo administrativo. Una comunicación sanitaria clasificada como estrictamente confidencial terminó en la bandeja de entrada equivocada. La persona que la recibió, cuya identidad sigue protegida, la reenvió a un contacto externo creyendo que se trataba de un simple memorando administrativo. Cuando se comprendió la gravedad real de su contenido, ya era demasiado tarde. El documento había llegado a alguien que se negó a guardar silencio. El archivo hacía referencia a una observación pediátrica en curso y a protocolos de respuesta directamente vinculados al príncipe Louis. El lenguaje era técnico clínico pero inequívoco. Términos como marcadores progresivos, seguimiento longitudinal y divergencia en el neurodesarrollo aparecían repetidamente en el texto. Y en el último párrafo una mención especialmente inquietante: la continuidad de acuerdos de confidencialidad y una estrategia de narrativa controlada, expresiones que rara vez se asocian con el simple bienestar de un niño. Esto no era una simple actualización médica, era un plan cuidadosamente diseñado y nunca estuvo pensado para salir a la luz. Cuando la filtración comenzó a circular por los canales privados de la prensa londinense, el pánico se apoderó del palacio. Los teléfonos no dejaron de sonar durante toda la noche. Las advertencias legales se redactaron incluso antes de que pudiera aparecer un solo titular. Pero el daño ya estaba hecho.
A los pocos periodistas que tuvieron acceso al documento no les hizo falta publicarlo. Bastó con insinuar lo que contenía para que la opinión pública completara el resto. La especulación se disparó sin control. Lo que empezó como inquietud se transformó rápidamente en miedo abierto. La reacción del palacio fue inmediata. Todas las comunicaciones relacionadas con la salud quedaron celadas. El personal fue advertido, reprendido y reubicado. Se implementaron a toda prisa nuevos sistemas de seguridad digital y se restringió el acceso físico a los archivos internos incluso para asistentes veteranos con décadas de servicio. Luego legó la convocatoria. Una cumbre de crisis de carácter urgente ordenada directamente por el rey Carlos. Se esperaba la presencia de todos los altos cargos de la Casa Real. Sin embargo, una silla permaneció vacía, la de Catherine. Su ausencia no fue cuestionada. Fue temida, se trataba de una protesta silenciosa, de una negativa a seguir cooperando, o de algo más profundo que ya se estaba gestando lejos de las miradas públicas. Dentro del palacio comenzaron a circular versiones contradictorias. Algunos aseguraban que Catherine llevaba tiempo mostrando incomodidad con el nivel de secretismo impuesto. Otros afirmaban que conocía la existencia del documento desde hacía semanas y que no había hecho nada para impedir su difusión. La verdad, como tantas otras cosas entre esos muros, quedó envuelta en una densa ambigüedad. Pero lo que la filtración dejó claro ante el mundo fue una realidad incuestionable: el príncipe Luis no estaba simplemente indispuesto. Era el centro de un silencio coordinado, de apariciones públicas calculadas y de un relato controlado desde las más altas instancias. Y entonces la pregunta dejó de ser únicamente cuál era su condición. Pasó a ser quien dentro del palacio conservaba todavía la voluntad de decir la verdad. Si aquella filtración había sido accidental, lo que ocurrió después fue deliberado y nació en el corazón mismo de la institución. Testigos hablan de voces elevadas, de discusiones encendidas. Otros aseguran que la princesa Ana abandonó la sala entre lágrimas. Lo cierto es que a puerta cerrada la miembro más leal de la familia real lanzó un reproche emocional contra su propio hermano el rey por lo que calificó como una traición a la transparencia. Y en el centro de su indignación estaban el príncipe Luis y la verdad que se estaba ocultando al público. El enfrentamiento no estaba previsto. No fue suavizado por el protocolo ni por la etiqueta real. Fue directo, crudo y explosivo. Asistentes del palacio aseguran que ocurrió apenas horas después de que el archivo médico filtrado sacudiera los pasillos reales. La princesa Ana, durante años considerada la defensora más firme de la monarquía, irrumpió sin invitación en una reunión estratégica de alto nivel. Pero esta vez no acudía para proteger a la corona. Acudía para exigir justicia para su sobrino. Frente a Carlos no se anduvo con rodeos. Lo acusó de haber impuesto un silencio calculado. Has silenciado a Catherine, habría gritado, y al hacerlo has falado a Louis. Nos has falado a todos. Los presentes quedaron paralizados. La serenidad de Ana, casi legendaria, se desmoronó ante sus ojos. Golpeó la mesa con una carpeta que contenía copias del material filtrado y exigió saber quién había autorizado el encubrimiento. Carlos, sorprendido y acorralado, intentó recuperar el control. Según varias fuentes, respondió con frialdad: no todo necesita ser conocido, Ana. Ni por ellos ni por el mundo. Sus palabras, lejos de calmar la situación, avivaron aún más el conflicto. Un asistente señor relató que la voz de Ana tembló al replicar: ¿y cuando tu gente ya no confía en ti, qué queda entonces? ¿Qué valor tiene un trono construido sobre el silencio? La sala quedó sumida en un silencio absoluto. Los asesores intercambiaron miradas sin saber si intervenir o retirarse discretamente. El instante había traspasado una frontera invisible. Aquello ya no tenía que ver con normas ni con protocolo. La tensión dejó de ser institucional y se volvió íntima, casi dolorosamente personal. No era un conflicto político sino familiar. Una hermana mirando de frente a un hermano al que sentía perdido, desconectado de su brújula moral. En esa sala Ana no actuó como miembro de la realeza, actuó como una mujer que había visto demasiado y que ya no estaba dispuesta a callar. Poco después abandonó la reunión sin pronunciar una sola palabra más. Sin embargo, el eco de lo ocurrido recorrió el palacio como una corriente eléctrica. Varios testigos la vieron salir por un corredor privado con el rostro marcado por lágrimas. Algunos aseguran que se dirigió directamente a las estancias de Catherine.
Lo que se habló tras esas puertas nunca fue confirmado, pero cuando Ana reapareció algo había cambiado. La furia había desaparecido. En su lugar quedaba una determinación silenciosa, firme y irrevocable. No tardó en extenderse el rumor dentro del círculo real. Ana, siempre leal, siempre discreta, había tomado partido, y el bando elegido no era el del poder sino el de la verdad. Diversas fuentes confirmaron más tarde que fue él a quien instó a Catherine a hablar, quien la animó a romper el cerco del silencio. Haz lo que tengas que hacer, le habría susurrado, o nunca te permitirán decirlo. Lo que nadie sabía entonces era que Catherine ya estaba preparando algo definitivo, irreversible y profundamente personal. En un cajón privado oculto bajo capas de fotografías familiares, el personal encontró una carta escrita a mano. Una carta que William nunca estaba destinado a leer. Las palabras de Catherine, trazadas con una mezcla de lágrimas y contención, no solo revelaban su tormento interior sino también una decisión inquebrantable. El tiempo de callar había terminado. Aquella carta era al mismo tiempo confesión y advertencia. No llevaba celos oficiales ni insignias reales. Solo su inconfundible caligrafía sobre papel color crema doblado con cuidado, como si hubiera estado esperando el momento exacto para ser descubierto. El hallazgo fue accidental durante una reorganización rutinaria de las dependencias privadas de la pareja en Kensington. Era un cajón que casi nunca se habría reservado para objetos íntimos, recuerdos personales. Al principio los asistentes pensaron que se trataba de una nota olvidada, pero bastó leer la primera línea para entender que no lo era. Si has encontrado esto es porque nunca tuve la fuerza para decirlo en voz alta. A partir de allí el texto se convirtió en una avalancha de dolor, culpa y amor. Catherine volcó su alma en esas páginas relatando la verdadera dimensión de la condición de Louis. Cuánto tiempo llevaba conociéndola, la lucha incansable que había sostenido en privado y la soledad absoluta que había sentido dentro del palacio. Escribió sobre noches interminables sentada junto a la cama de su hijo, sobre segundas y terceras opiniones médicas, sobre especialistas trasladados en secreto bajo identidades falsas. Describió el sufrimiento de ver a su hijo apagarse poco a poco mientras al mismo tiempo se le exigía sonreír ante las cámaras. No culpó a William. Al contrario, lo elogió, lo definió como el pilar sobre el que todos se apoyaban. Pero también dejó al descubierto su quiebre interior. Según la carta, William se estaba desmoronando en privado, intentando sostener una imagen de fortaleza pública mientras se ahogaba detrás de los muros del palacio. Catherine habló de sus manos temblorosas, de las noches sin dormir, de cómo se sentaba en la habitación de Louis después de que el niño conciliara el sueño solo para sentirlo cerca. Sin embargo, incluso William, con toda su fortaleza, había terminado cediendo ante la maquinaria de la monarquía. Quienes leyeron la carta afirmaron que no buscaba provocar un escándalo ni despertar compasión. No era una súplica. Era un testimonio para la historia. Una frase en particular rompió el corazón de todos los que la vieron: él se está desvaneciendo y él os quieren que yo sonría. En esas pocas palabras quedó condensada toda la presión insoportable que Catherine había soportado. La exigencia imposible de mantener la compostura mientras su mundo se derrumbaba en silencio. La carta llegó a manos de William pocos días antes de que Catherine hiciera pública su declaración. La leyó a solas en Sandringham, sentado en la misma finca donde años atrás había jugado despreocupado cuando era niño. Según relatan fuentes cercanas, permaneció inmóvil durante horas. No habló. La comida que le llevaron quedó intacta. Cuando por fin salió de la habitación, su rostro estaba pálido y su mirada vacía. No hubo discusiones ni reproches, tampoco enfrentamientos. Solo comprensión. En ese instante algo cambió entre ellos. William dejó de resistirse al plan del palacio, dejó de oponerse a los impulsos de Catherine y dio un paso al costado para permitirle hablar. Porque aquella carta no era solo un testimonio de dolor. Era una súplica definitiva por la verdad. Aún así, la imagen de la corona debía mantenerse. Hasta que una figura inesperada irrumpió con un gesto que sacudió las bases de la tradición real. Nadie lo vio venir. Tras años de distanciamiento, polémicas y silencio, fue el príncipe Harry, marginado y controvertido, quien desafió todas las previsiones con una llamada que dejó a la monarquía atónita. Su mensaje fue directo y sencillo: sé lo que es vivir a oscuras. Diles la verdad. En ese momento las líneas se desdibujaron, las alianzas se reordenaron y la corona tembló. Todo comenzó con una alerta informativa. A miles de kilómetros, Harry observaba cómo estalaba en tiempo real la tormenta mediática en torno a Louis.
Los titulares, las especulaciones, el súbito escrutinio sobre los movimientos de Catherine. Le resultaba demasiado familiar. Era la misma maquinaria que un día se había vuelto contra él y Meghan ahora enfocada sin piedad en su cunada y en un niño. Pero lo que realmente lo sacudió no fue la cobertura. Fue el silencio. El mismo silencio que él había combatido. El mismo que casi lo había destruido. Harry no siguió canales oficiales ni avisó a asesores del palacio. Tomó el teléfono y llamó directamente a Catherine. La llamada fue tan inesperada que él la dudó antes de contestar. Cuando lo hizo, las palabras fluyeron sin rodeos. Harry no habló como príncipe ni como rebelde, sino como alguien que había vivido el mismo dolor. Le dijo que entendía lo que estaba pasando, que sabía lo que era ser excluido, manipulado emocionalmente, convencido de que callar era sinónimo de lealtad y que la lealtad equivalía a sobrevivir. Lo que ocurrió después quedó guardado como uno de los momentos más herméticos de la memoria real. Durante 37 minutos Catherine y Harry hablaron sin interrupciones, sin asistentes, sin grabaciones, solo dos voces conectadas por un duelo compartido distinto en forma pero igual de devastador. Catherine escuchó sin interrumpir. Y cuando Harry pronunció las palabras "tienes que decirlo", nunca lo entenderán si no lo haces, algo se desbloqueó dentro de ella. En Montecito, sin embargo, aquella conversación no fue bien recibida. Meghan, ya enfrentada con la familia real, habría interpretado la llamada como una traición a los límites que habían establecido. Fuentes filtraron versiones de un intercambio tenso entre la pareja en el que ella le recordó a Harry las razones por las que se habían marchado. Pero para el acuerdo no era una reconciliación, era romper un ciclo, y en la historia de Louis vio reflejada una tragedia propia de una manera que no había anticipado. Más tarde Catherine describiría las palabras de Harry como el empujón que necesitaba, una frase que dejaba entrever lo cerca que había estado de volver a retroceder, lo fuerte que había sido la presión del palacio. Pero ya no estaba sola. Alguien desde fuera la había impulsado hacia adelante, no por venganza sino porque conocía el precio del silencio. La llamada tuvo otras consecuencias. Por primera vez en meses William levantó el teléfono, sin intermediarios ni asesores. Solo dos hermanos endurecidos por el tiempo, fracturados por la historia, hablando de nuevo. Aquella conversación no resolvió todo, pero abrió una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Con apoyos emergiendo desde lugares inesperados y la resistencia creciendo dentro del palacio, el siguiente movimiento ya no vendría de Catherine sino del propio rey. Apenas unas horas antes de que la declaración de Catherine se hiciera pública, el rey Carlos intentó frenar todo de manera desesperada. La orden que dio fue inédita y, según algunos, rozó lo inconstitucional. El temor del monarca no se limitaba a la verdad en sí, sino a lo que esa verdad podía provocar en el futuro de la corona. La instrucción se emitió en secreto. A las 2:43 de la madrugada, una directiva cifrada partió del equipo legal privado del rey hacia varios departamentos de la administración real. El título por sí solo encendió todas las alarmas: protocolo de contención inmediata, categoría roja. Dentro, un único objetivo quedaba claro: impedir que Catherine pronunciara su discurso público previsto. La justificación fue tan fría como contundente. Se alegó que Catherine se encontraba emocionalmente inestable y que estaba actuando al margen de los intereses de la institución. Con un solo movimiento, el palacio intentó anular su voz y desacreditar su posición no solo como madre sino también como figura central de la realeza. Entre bastidores, el equipo legal se apresuró a construir un argumento según el cual la declaración de Catherine representaba una amenaza grave para la reputación de la monarquía. Incluso se llegó a mencionar la activación de una cláusula arcaica prácticamente olvidada durante casi 70 años que permitiría al soberano bloquear comunicaciones internas consideradas peligrosas para la estabilidad institucional. Sin embargo, hasta los asesores más leales dudaron. Aquello no era una cuestión de política interna, era un acto de censura y estaba ocurriendo en tiempo real. La presión se trasladó entonces a William. Fue convocado de urgencia y exhortado por los asesores de Carlos a asumir su papel de futuro rey e intervenir. El mensaje fue directo y sin rodeos: había que detener a Catherine antes de que el daño resultara irreversible. Pero William, ya profundamente afectado por la carta de Catherine y por la llamada de Harry, se negó. Según se cuenta, respondió con una frase que heló la sala: si esto rompe la monarquía, entonces merece romperse. Cuando la tensión alcanzó su punto máximo, un asistente del palacio, desenganado y furioso, dio un paso inesperado.
Filtró el intento del rey de imponer una orden de silencio a un periodista veterano conocido por su rigor y credibilidad. En cuestión de horas la noticia estaló. Las portadas hablaron de una princesa silenciada por su propio palacio y de una monarquía intentando amordazar a Catherine. En redes sociales la indignación se propagó como un incendio. La etiqueta #CatherineSpeaks se convirtió en tendencia mundial en menos de 20 minutos. Celebridades, activistas, antiguos miembros de la realeza e incluso figuras internacionales se sumaron al clamor. El palacio, sorprendido por la magnitud de la reacción, respondió con torpeza. Los comunicados se retrasaron, luego se modificaron y finalmente se retiraron. La oficina de prensa real cerró todas las líneas. Se cancelaron apariciones y se aplazaron eventos. En medio del caos, Carlos desapareció de la escena pública y, según se dijo, se refugió en Balmoral para reflexionar en privado. Para quienes conocían el funcionamiento interno, la razón era evidente: el rey había perdido el control del relato y con él una parte crucial de su autoridad sobre la familia. Ya no había forma de contenerlo. El dique se había roto. El mundo no solo observaba, exigía respuestas. Y Catherine, firme en medio de la tormenta, no vaciló. La institución que durante años le había repetido que el silencio era deber acababa de demostrar su miedo a su voz. Con la claridad implacable de una madre comprendió que callar ya no era una opción. Con la monarquía sumida en el caos y la opinión pública reclamando verdad, Catherine se situó al borde de la historia, dispuesta a hablar no solo por su hijo sino por todas las madres a las que la institución había fallado. La imagen apareció en pantalla sin escoltas ni ceremonias. No hubo pompa ni símbolos, solo una madre, una princesa y el sonido de una nación conteniendo la respiración. Con una voz temblorosa pero decidida, Catherine pronunció la verdad más dolorosa de su vida real. Y con cada palabra los muros cuidadosamente construidos del secreto comenzaron a resquebrajarse. No había telón de fondo palaciego ni vestimenta ceremonial que amortiguara la crudeza del momento. Aquella no era la princesa de Gales leyendo un mensaje preparado. Era Catherine despojada de títulos y protocolos, hablando como la madre de un niño que había sido ocultado, protegido y silenciado durante demasiado tiempo. Comenzó con calma, pero el peso de su voz convertía cada frase en un golpe seco. Confirmó lo que milones temían y sospechaban. El príncipe Luis había sido diagnosticado con un trastorno neurológico raro, una condición que en silencio había transformado cada rincón de sus vidas. Catherine no recurrió a términos médicos fríos, sino a palabras humanas: noches sin dormir, hitos perdidos, oraciones murmuradas en la oscuridad. Habló del miedo, de la negación y de la lenta y desgarradora aceptación de que el futuro de su familia ya no sería como lo habían imaginado. Sin embargo, lo más devastador no fue el diagnóstico en sí, sino el silencio que lo rodeó. Catherine confesó que se le había ordenado callar, que por la imagen, la tradición y la supuesta estabilidad de la corona, la verdad de Luis debía permanecer encerrada entre paredes doradas. Relató reuniones internas en las que sus súplicas fueron ignoradas, en las que cada lágrima recibía como respuesta un recordatorio vacío del deber. Y así, frente a un país entero, dio claro que aquella no era solo una historia de enfermedad, sino de silencio impuesto, de amor maternal enfrentado a una institución que había elegido ocultar antes que escuchar. Con el paso de los meses, la distancia entre su corazón y la institución se fue agrandando. En ese espacio creciente, Catherine no solo perdió su voz, sino también una parte de sí misma. No señaló culpables ni mencionó nombres, pero el mensaje fue imposible de malinterpretar. El sistema que prometía proteger había terminado aislando y silenciando, y había llegado la hora de enfrentar las consecuencias. Catherine apeló directamente a la institución para que priorizara la compasión por encima del protocolo, especialmente cuando se trataba de niños de la realeza. No habló únicamente por Luis, sino por todos aquellos pequeños que nacen dentro de una vida que llamas eligieron, niños obligados a cargar expectativas antes incluso de aprender a hablar. Y entonces pronunció la frase que dejó al mundo en silencio: él sigue siendo nuestra alegría y nunca permitiré que enfrente esto solo. Con esas palabras rompió la ilusión de frialdad real y recordó que detrás de los muros del palacio hay una madre dispuesta a arriesgarlo todo por la dignidad de su hijo. En menos de 12 minutos, Catherine no solo se dirigió a una nación, la transformó. La reacción fue inmediata.
Internet se inundó de mensajes de apoyo. Los canales de noticias interrumpieron su programación para retransmitir el discurso completo y en ciudades de todo el país y más allá la gente encendió velas, organizó vigilias y lloró abiertamente por un niño al que apenas conocían pero con el que ahora sentían un lazo profundo. Aquello no fue una simple emisión televisiva, fue un punto de quiebre, una grieta en la narrativa cuidadosamente controlada de la monarquía cuyos efectos apenas comenzaban a sentirse. Mientras el país se conmovía, una sala del palacio permanecía inquietantemente silenciosa. Lo que sucedería después podía redefinir el futuro de la corona. Tras el discurso de Catherine, los asesores reales se reunieron en susurros con rostros tensos y un futuro incierto. El rey Carlos se encontró ante la decisión más crítica de su reinado, una que no solo marcaría el porvenir de la monarquía sino su propia supervivencia. El palacio había superado escándalos antes, pero ninguno como este, nacido desde dentro, impulsado no por enemigos externos sino por la mujer que durante años fue considerada la fortaleza silenciosa de la corona. La revelación de Catherine desencadenó un ajuste de cuentas a nivel nacional. En cuestión de horas la confianza en la monarquía cayó en picado. La lealtad antes incuestionable se transformó en preguntas incómodas. ¿Por qué se había ocultado esta verdad? ¿Por qué se exigió silencio a una madre que permanecía junto a su hijo en el sufrimiento? Dentro de los muros reales el ambiente se volvió tenso y fragmentado. Según trascendió, altos cortesanos aconsejaron al rey emitir un comunicado. Algunos defendían una postura firme, otros pedían humildad. Carlos, profundamente afectado, optó por retirarse momentáneamente de la vida pública. Fuentes cercanas al palacio aseguran que incluso contempló reducir temporalmente sus funciones para reflexionar sobre el rumbo a seguir, un gesto sin precedentes tan temprano en su reinado y una señal clara de cuán sacudida estaba la corona. Mientras tanto, William y Catherine tomaron su propia decisión. Rechazaron todas las apariciones programadas, no habría guilas, ceremonias ni compromisos oficiales. No fue un acto de protesta sino una pausa deliberada, una negativa a continuar con la representación mientras el mundo asimilaba lo que había salido a la luz. La ausencia de los futuros reyes se sintió no solo en el Reino Unido sino en todo el mundo y lejos de generar rechazo despertó comprensión y apoyo. Entre bastidores comenzaron conversaciones difíciles. El palacio inició una revisión silenciosa de las expectativas impuestas a los niños de la realeza. Se habló de eliminar apariciones forzadas, de abandonar guiones prefabricados y de replantear por completo el papel de los menores dentro de la monarquía. Algunas propuestas impensables hasta entonces cobraron fuerza, incluida la posibilidad de liberar a los niños de cualquier deber real hasta alcanzar la mayoría de edad. Fuera del palacio, el parlamento también entró en escena. Se abrió un intenso debate sobre la financiación de la monarquía, especialmente a la luz de lo que muchos percibían ahora como una institución sostenida con fondos públicos pero opaca y cerrada sobre sí misma. Las demandas de mayor transparencia aumentaron y la corona, antes casi intocable, quedó bajo un escrutinio sin precedentes. Y en medio de toda esa incertidumbre una cosa quedó clara: nada volvería a ser exactamente igual. La popularidad de Catherine se disparó de manera imparable. Lo que antes era simple admiración se transformó en algo mucho más profundo, casi en veneración. Titulares y ciudadanos comenzaron a llamarla la reina del pueblo, no por los honores que ostenta sino por el coraje que demostró. Su negativa a guardar silencio conquistó corazones en todas las clases sociales y en todos los rincones del mundo. Incluso críticos históricos de la monarquía admitieron que su postura había sido valiente y necesaria. Al mismo tiempo, la especulación se intensificó en torno a una posible sucesión anticipada. Daría Carlos un paso al costado. Ascendería a William antes de lo previsto, con Catherine a su lado no solo como consorte sino como emblema de una transformación profunda. El palacio evitó pronunciarse sobre estas cuestiones, pero el silencio no hizo más que alimentar los rumores. La monarquía ya no marcaba su propio ritmo. El sentir popular había cambiado y no estaba dispuesto a esperar autorizaciones. Mientras la corona se mantiene al borde del abismo, una verdad resulta innegable. Lo que comenzó como una tragedia silenciosa se ha convertido en un ajuste de cuentas ensordecedor, y las palabras de Catherine pronunciadas con firmeza y dolor seguirán resonando, moldeando el futuro de la corona durante generaciones. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.